A continuación, el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondientes al mes de enero del 2026. A cargo de la presentación estará el señor Nazareno Mendoza, jefe de división de las estadísticas de comercio exterior del Departamento de Estadísticas del Sector Externo. Iniciaremos la presentación con un análisis de las exportaciones totales, luego veremos la evolución de las importaciones y con eso el saldo del comercio exterior. Al final cerraremos con un resumen de los puntos clave de la presentación. En el mes de enero de 2026, las exportaciones totales disminuyeron un 4,2% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron un valor de 1.286,4 millones de dólares. Las exportaciones registradas, que representan el 65,6% del total, alcanzaron los 844,3 millones de dólares, mostrando un crecimiento interanual de 0,8%, lo que indica un desempeño estable del principal componente de las exportaciones. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 362,2 millones de dólares con una participación de 28,2%, mostrando una reducción interanual de 16,3%. Esta desaceleración debe analizarse en el contexto del fuerte crecimiento que tuvieron las reexportaciones durante el 2025, año que cerró con una expansión de 17,2% y que elevó significativamente la base de comparación para comienzo del 2026. Las otras exportaciones alcanzaron los 80 millones de dólares, representando el 6,2% del total, con un crecimiento interanual de 9,8%, manteniendo una contribución menor pero positiva dentro del conjunto. Cabe resaltar que, si bien las exportaciones registradas, principal componente de las exportaciones totales, aumentaron, la reducción del total se explica por la desaceleración de las reexportaciones. No obstante, este comportamiento responde principalmente a un efecto base, ya que el nivel observado en enero de 2025 fue atípicamente alto. Además, recordemos que en 2025 las reexportaciones cerraron con un crecimiento de 17,2%. Para más información sobre las razones detrás de estos niveles elevados, el BCP publicó en su momento una nota técnica aclaratoria sobre el ajuste de las reexportaciones que está disponible en su sitio web. Por niveles de procesamiento, el desempeño de enero de las exportaciones registradas se explica principalmente por las manufacturas de origen industrial, que crecieron 17,2% y alcanzaron 159,6 millones de dólares, registrando la mayor incidencia positiva sobre la variación total, 2,8 puntos porcentuales. A esto se suma el componente de combustible y energía, que aumentó 19,7% con exportaciones por 102,2 millones de dólares y un aporte adicional de 2 puntos porcentuales. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario se mantuvieron prácticamente estables con una variación de 0,2% y un total de 263,8 millones de dólares. En contraste, los productos primarios cayeron 9,7%, totalizando 318,7 millones de dólares y fueron el principal elemento que restó al resultado del mes. En síntesis, el leve aumento de las exportaciones registradas observado en enero de 0,8% mencionado previamente se explica por el mayor dinamismo de los rubros con mayor procesamiento, que compensó la caída de los productos primarios. Analizando el desempeño de cada nivel, vemos que el retroceso de los productos primarios responde a la disminución del 17,5% de los valores enviados de soja, que fue parcialmente amortiguado por los mayores valores enviados de trigo, resto de semilla y frutos oleaginosos, tales como chía y cedrón, que mostraron incrementos interesantes. También se observaron subas en algodón y maíz. Las exportaciones de las manufacturas de origen agropecuario se mantuvieron prácticamente estables. En el mes se destacan las exportaciones de bebidas, líquidos alcohólicos, compuestos principalmente por alcohol etílico, aceite de soja y harina de soja. Dentro de las manufacturas industriales, el crecimiento se apoyó en desperdicio y desecho de cobre y en maquinarias y aparatos eléctricos. Por su parte,
combustible y energía, mostró una mejora por mayores envíos de energía eléctrica. En volúmenes exportados, en enero de 2026, las exportaciones registradas presentaron una leve disminución de 1,8% frente a enero de 2025. Al desagregar, la dinámica fue mixta por nivel de procesamiento. Así, en productos primarios, los volúmenes se redujeron 7,6% y explican la mayor parte de la variación negativa del mes. En particular, los envíos de soja disminuyeron 18% hasta 671.200 toneladas. Esta caída fue parcialmente compensada por mayores volúmenes de maíz, que creció 24,5%, y también por aumentos en trigo. En manufactura de origen agropecuario, los envíos crecieron 21%. Este aumento se apoya principalmente en mayores volúmenes de bebida y líquidos alcohólicos, harina de soja y aceite de soja. En manufacturas de origen industrial, el volumen exportado aumentó 3,9%. Se observan alzas en rubros como insecticida y herbicida, desperdicio y desecho de cobre, mientras que hilos y cables muestra una leve moderación. Por su parte, el volumen exportado de energía eléctrica creció 8,5% hasta los 1.735,2 gigawatt hora. En enero de 2026, las exportaciones de carne bovina sin menudencia totalizaron 110,4 millones de dólares y en volumen alrededor de 16.900 toneladas, registrando una disminución tanto en valores como en volumen con respecto a enero de 2025. Al mirar los mercados destinos, Chile se mantiene como principal comprador. A este país se exportaron 42,2 millones de dólares con una participación de 38,2%. En volumen fueron 6.300 toneladas, equivalente al 37,5% del total. En segundo y tercer lugar se ubican Israel y Estados Unidos. Israel registró envíos por 19,7 millones de dólares con 17,8% de participación y exportaciones por 2.700 toneladas. Y Estados Unidos alcanzó 17,2 millones de dólares con 15,6% del total y exportaciones por 3.200 toneladas. Además de estos mercados, se registraron envíos hacia Taiwán y Brasil y también hacia otros destinos como Canadá, Alemania y Reino Unido, que contribuyeron a la diversificación de mercado de estos productos, que en total alcanza en enero de 2025 54 destinos. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne bovina expresados en dólares por tonelada, según los principales mercados destinos. En enero de 2026, el valor promedio se ubicó en 6.533 dólares por tonelada, lo que representa un aumento de 16,8% frente a enero de 2025. Esto sugiere que, aún con menores colocaciones en el mes, el precio promedio se ubicó por encima del mismo mes del año previo. Por mercado, los mayores valores unitarios se registraron en Alemania con 13.350 dólares por tonelada y en Reino Unido con 8.850 dólares por tonelada, posicionándose como los destinos que pagaron los precios más altos. Luego, también por encima del promedio se ubican Brasil, Israel, Kuwait y Chile, con valores unitarios superiores al nivel del mes. Por otra parte, en enero de 2026, las exportaciones de carne porcina sin menudencia mostraron un aumento tanto en valores como en volúmenes. En términos de valor, totalizaron 3,8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 61,6% frente a enero de 2025. Y en volumen, los envíos alcanzaron 1.100 toneladas con un incremento de 48,3% interanual. Al mirar los mercados destino, el dinamismo que sigue estando explicado principalmente por Taiwán, a este mercado se exporta 3,5 millones de dólares con una participación de 92,5% del total. En volumen fueron aproximadamente 1.000 toneladas, equivalente al 87,8% del total. Además, se registraron envíos hacia Brasil con una participación cercana al 5,9%, junto con exportaciones hacia Uruguay que contribuyeron a diversificar los destinos. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne porcina, medidos en dólares por tonelada según mercado destino. En enero de 2026, el promedio total se ubicó en
$3.332 por tonelada, lo que representa un aumento de 8,9% frente a enero de 2025. Esto muestra una mejora del precio promedio por tonelada en el mes. Por mercado, Taiwán se mantiene como el destino con el mayor valor unitario con $3.513 por tonelada y además muestra una variación positiva de 9,8% interanual. En el caso de Uruguay, el valor unitario se ubicó en $1.823 por tonelada, reflejando una reducción en los precios con respecto a enero del año pasado. En enero de 2026, las exportaciones de carne aviar totalizaron unos $700.000, lo que representa una disminución de 30,1% frente a enero de 2025. En términos de volumen, los envíos alcanzaron alrededor de 600 toneladas con una reducción de 20% interanual. Al mirar la composición por destino, se destaca Vietnam como el principal mercado del mes, con aproximadamente $200.000, que equivale al 28,3% del total. En volumen, concentra cerca del 48% de los envíos. En segundo lugar se ubica Filipinas con alrededor de $200.000, representando 25,4% del total y una participación de 12,8% en volumen. Por su parte, a Irak se registraron envíos por cerca de $100.000 con una participación del 11% en valor y 8,7% en volumen, mostrando una menor dinámica respecto a lo observado en el año anterior. Además, se observan envíos hacia otro destino como Seychelles, Kosovo, Curazao, también envíos a Ghana, Mozambique, que en conjunto aportaron a la diversificación del mercado. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne aviar expresados en dólares por tonelada según mercado destino. En enero de 2026, el valor unitario promedio total se ubicó en $1.041 por tonelada, lo que representa una reducción de 12,6% frente a enero de 2025. Durante el mes, todos los mercados observados registraron reducciones en sus valores unitarios respecto a enero de 2025, aunque con diferencias en sus magnitudes. Los mayores valores unitarios se registraron en Irak con $1.310 por tonelada, manteniéndose como el destino con el precio más alto. Le sigue Vietnam con $615 por tonelada y Ghana con $514 por tonelada. En último lugar, Mozambique registró un valor unitario de $382 por tonelada. Esta reducción en los valores unitarios es consistente con un contexto internacional de mayor disponibilidad de productos asociado a, por un lado, a una expansión de la producción favorecida por costo de alimentación más bajo, lo que tiende a moderar los precios. Pasando ahora a las exportaciones de bienes bajo el régimen maquila, en enero de 2026 se ubicaron en $112 millones, lo que representa un aumento de 46,9% frente a enero de 2025, cuando había alcanzado $76,3 millones. Como se observa en la serie mensual, el registro de enero se mantiene en niveles relativamente elevados respecto a los promedios de años previos y confirma el dinamismo del régimen en el inicio del año. En cuanto al mercado, Brasil se constituyó como el principal destino, concentrando 68,9% de las exportaciones. Le sigue Argentina con 12,9% y Estados Unidos con 7,3%. Luego se ubican Bolivia y Chile y el resto, que incluye a Uruguay, China, Perú y Colombia, con participaciones menores. Al mirar la composición por producto, se observa que el crecimiento de las exportaciones estuvo explicado principalmente por alcohol etílico y los hilos y cables de autoparte, que registraron las mayores incidencias en el incremento. En el caso de hilos y cables, las exportaciones alcanzaron $27,9 millones con un aumento de 26% frente a enero de 2025. Este rubro explica 24,9% del total exportado bajo maquila y aportó 7,6% de la variación. Por su parte, alcohol etílico totalizó $19,2 millones en enero con una participación de 17,2%. Al tratarse de envíos que no se registraban en enero del año previo, su incidencia sobre el crecimiento fue la más elevada con 25,2 puntos porcentuales.
En conjunto, los productos tradicionales sumaron 47,9 millones de dólares con una suba de 14,7%, mientras que los nuevos productos totalizaron 42,2 millones de dólares con un incremento de 127,9%, reflejando el fuerte aporte de esta categoría en el desempeño del mes. En enero de 2026, las exportaciones a Argentina totalizaron 333 millones de dólares, con un crecimiento del 3,5% frente a enero de 2025. Al interior, la dinámica fue mixta. Se observó una reducción en grano de soja que fue compensado en parte por el fuerte aumento de energía eléctrica y por mayores envíos de autoparte, especialmente. Hacia Brasil, las exportaciones alcanzaron 277 millones de dólares con un aumento del 5,3% interanual. En este caso, se registró una moderación en las exportaciones de energía eléctrica, mientras que grano de soja y autoparte mostraron incremento. Por su parte, hacia Chile, las exportaciones ascendieron a 53,9 millones de dólares, una reducción del 20,2% frente a enero del año pasado, que se explica principalmente por menores envíos de carne bovina y por la reducción de las exportaciones de arroz. Vale señalar que estos resultados corresponden a enero de 2026 y deben leerse como una primera señal del año sujeta a la revisión y a la evolución de los próximos meses. Seguidamente pasamos al análisis de las importaciones totales. En enero de 2026, las importaciones totales alcanzaron 1.448,6 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 1,4% frente a enero de 2025. Este resultado estuvo explicado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron 1.412,6 millones de dólares, con una variación de 1,5% y una participación de 97,5% dentro del total importado. En contraste, las otras importaciones sumaron 36,1 millones de dólares con una disminución de 3,2% interanual y representaron el 2,5% de las importaciones totales. Al clasificar las importaciones por nivel de procesamiento, las manufacturas de origen industrial siguen explicando la mayor parte de la estructura importadora y fueron el rubro con mayor incidencia en el incremento. Crecieron 1,7% y aportaron 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del 1,5%. En términos de valor, alcanzaron 1.140 millones de dólares. También se observaron incrementos en productos primarios en manufactura de origen agropecuario con suba de 7,3% y 7% respectivamente. En valores, los primarios sumaron 29,4 millones de dólares y las manufacturas agropecuarias 93,7 millones de dólares, contribuyendo positivamente, aunque con menor peso relativo, al resultado del mes. Por su parte, combustible y lubricante registraron una reducción de 3,6% con una incidencia negativa de 0,4 puntos porcentuales, totalizando 148,7 millones de dólares, lo que moderó el crecimiento del total. Al analizar las importaciones según niveles de procesamiento, las manufacturas de origen industrial concentraron la mayor parte del total con 80,8% de participación, representando unos 1.140,8 millones de dólares. Se destaca el dinamismo en vehículos automóviles terrestres, que aumentaron 26%, junto con mayores compras del resto de vehículos como motocicletas y tractores. Además, se observó un incremento en las importaciones de abonos y fertilizantes, con suba de 39,3% en línea con la demanda de insumos vinculado a la campaña agrícola. Por otra parte, se observa una moderación en las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, que disminuyeron 27,3% interanual. Esta dinámica estuvo asociada principalmente a menores compras de teléfonos inteligentes y de algunos componentes y dispositivos electrónicos, lo que moderó el crecimiento del segmento. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario crecieron un 7% con aportes positivos de bebidas, líquidos alcohólicos, así como extractos curtientes y tintorios, mientras que pasta alimenticia y productos de panadería mostraron una reducción. En cuanto a los productos primarios, las importaciones aumentaron 7,3%, alcanzando 29,4 millones de dólares.
Este resultado estuvo impulsado por mayores compras de maíz para siembra y de tabaco en hoja sin secar y sin manufacturar. Por su parte, las importaciones de combustible y lubricante se redujeron 3,6%, principalmente por una reducción en las compras del gasoil y en menor medida de gas de petróleo. Pasando a las importaciones de combustible por tipo, en enero de 2026 se observa una dinámica diferenciada entre la nafta y el gasoil. En cuanto a la nafta, las importaciones aumentaron tanto en valor como en volumen. En enero alcanzaron 42,7 millones de dólares con un crecimiento interanual de 5,4%. En cantidad, los envíos superaron las 76 mil toneladas, lo que implica un aumento de 11,4%. El precio promedio de importación se ubicó en 0,6 dólares por kilo y una reducción de 5,3% con respecto a enero de 2025. En cuanto al gasoil, en cambio, se observó una disminución tanto en valor como en volumen. En enero, las importaciones alcanzaron 91,4 millones de dólares, lo que representa una reducción interanual de 2,5% y en volumen una disminución de 4%. A diferencia de la nafta, el precio promedio de importación mostró una leve suba, ubicándose en 0,8 dólares por kilo. Analizando las importaciones por destino de uso, se observa que las importaciones para uso interno se mantuvieron prácticamente estables con una leve contracción de 0,3% interanual, alcanzando 1.135,8 millones de dólares. Esta dinámica responde a incrementos en bienes intermedios y bienes de consumo que fueron compensados por una reducción en bienes de capital. En cuanto a las importaciones bajo el régimen de turismo, se registra un incremento de 9,6% interanual, alcanzando 276,7 millones de dólares, explicado principalmente por el mayor ingreso de bienes de consumo y en menor medida por el aumento de bienes de capital. Analizando con más detalle la evolución de las importaciones registradas en enero de 2026, el crecimiento del 1,5% de las importaciones registradas estuvo principalmente impulsado por bienes intermedios y bienes de consumo, mientras que bienes de capital mostraron leve desaceleración. Las importaciones de bienes de capital se redujeron en 9,7% hasta los 537 millones de dólares. Esta baja se explica sobre todo por menores importaciones para uso interno. Dentro de este grupo se destacan menores importaciones en teléfono, además de una menor dinámica en otras maquinarias, motores y aparatos. En contraste, las importaciones bajo régimen de turismo mostraron una variación positiva en bienes de capital, lo que moderó parcialmente la desaceleración del mes. En cuanto a bienes de consumo, las importaciones aumentaron 8,8%, alcanzando 462 millones de dólares. Este resultado combina crecimiento en la importación para uso interno y bajo el régimen de turismo. Al interior se observa una dinámica positiva tanto en no duraderos como en duraderos. Esto último con mayor impulso en el mes. Entre los bienes duraderos se destacan las importaciones de automóviles y productos farmacéuticos. Por su parte, los bienes intermedios crecieron 11,2%, totalizando 413,6 millones de dólares. Este aumento se explica casi en su totalidad por las importaciones de uso interno. Según el detalle, incidieron principalmente las mayores compras de sustancias químicas y de hierro y su manufactura. También se observa un incremento en nafta, mientras que gasoil, como vimos antes, registra una reducción. En cuanto al origen de las importaciones, en enero de 2026, China, Brasil y Estados Unidos explican en conjunto el 64% de las importaciones registradas de Paraguay. China se mantiene como el principal proveedor. Las compras provenientes de ese país alcanzaron 525,7 millones de dólares, aunque con una leve baja interanual, explicada por una reducción en teléfonos móviles. En cambio, las importaciones de máquinas portátiles para procesar datos se mantuvieron prácticamente estables y los neumáticos mostraron un aumento importante. Desde Brasil, las importaciones alcanzaron 288 millones de dólares con una reducción interanual de 6,5%. Se destacan mayores compras de cerveza y de maíz para siembra, mientras que se redujeron las compras de abonos químicos o minerales. Y desde Estados Unidos, Paraguay importó por 89,6 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 18,6%, explicado principalmente por el incremento del gasoil y en menor medida por mayores compras de automóvil
parcialmente compensado por una baja en las compras de cosechadoras y trilladoras. En cuanto al saldo de comercio exterior, este cerró con un déficit de 162,2 millones de dólares en enero de 2026. Para finalizar la presentación, haremos un breve resumen de los principales resultados. En enero de 2026, las exportaciones totales disminuyeron 4,2%. Este descenso se explica por la reducción de las reexportaciones, que registraron una baja de 16,3%. En contrapartida, las exportaciones registradas crecieron 0,8% y las otras exportaciones aumentaron 9,8%, mostrando una dinámica más favorable. Dentro de las registradas, el crecimiento se explica principalmente por mayores exportaciones de bebidas y líquidos alcohólicos, energía eléctrica y aceite de soja, mientras que se redujeron los envíos de grano de soja, carne y menudencia bovina y arroz parabolizado. Por su parte, la maquila mantiene un desempeño muy positivo. Los envíos aumentaron 46,9% interanual, alcanzando 112,1 millones de dólares, lo que sugiere mayor dinamismo frente al mismo mes del 2025. Por otro lado, en enero de 2026, las importaciones totales aumentaron 1,4% interanual, y este resultado estuvo explicado por el mayor dinamismo de las importaciones bajo el régimen de turismo, que crecieron 9,6%, mientras que las importaciones para uso interno mostraron una leve disminución de 0,3%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el aumento de los bienes intermedios, asociado en particular a mayores compras de hierro y sus manufacturas. Por su parte, los bienes de consumo registraron un aumento impulsado principalmente por mayores compras de automóviles, junto con aumento en cerveza y productos farmacéuticos. Finalmente, el saldo de comercio exterior registró en enero de 2026 un déficit de 162,2 millones de dólares.